Muy bien, hermanos, los bendigo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Durante este tiempo difícil, decirle primeramente que los extraño. Tengo unas ganas enormes de poder abrazarlos, de poder verlos y que podamos disfrutar de la coinonía de lo que es el cuerpo de Cristo. Y como decía anteriormente, estamos en momentos difíciles de tribulación, no solamente para nuestro país, sino para todo el mundo. Y un poco viendo las informaciones y la noticia de lo que ocurre día a día, vemos que hay una mala visión de lo que es el futuro, sobre el tema económico, sobre el tema laboral, sobre nuestra salud, que incluso podemos morir. Situación totalmente difícil en que la iglesia han cerrado totalmente sus puertas en todo el mundo y han tenido que formar grupos, quizás como nosotros por internet, cultos en hogares. Y quizás cada uno de ustedes de algún momento, de alguna forma ya en la tercera, cuarta semana que llevamos de cuarentena, sentimos que nuestro espíritu empieza a decaer, empiezan las preocupaciones, de alguna manera quizás empiezan los conflictos con los familiares en la casa, porque es normal estar encerrado, no es algo normal que un ser humano tenga que vivir. Y en estos momentos de complejidad en el mundo y en nuestro país y en nuestra vida, el Señor hablaba bastante sobre el profeta Elías. El profeta Elías es un personaje que a mí me encanta porque es un tipo que tiene una relación increíble con Dios, perdón, y que hace grandes cosas en el nombre de Dios en su periodo histórico en el cual estuvo. Pero también Elías es bastante humano porque cuando vienen los problemas y las tribulaciones, vive bajones bastante fuertes, emocionales, en que incluso él desea la muerte, a él mismo obviamente. Prácticamente queda solo cuando matan a todos los profetas de Dios y él queda solamente él, escondido. Y sobre esto me gustaría que habláramos en una historia que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, en el cual para contextualizar encontramos que Israel llevaba ya varios años con una sequía tremenda porque Israel había apartado sus ojos de Dios, se había enfocado en dioses paganos y todo por causa de que Jezabel había influenciado de tal manera al rey Acab, al rey de Israel, que empezaron a introducir deidades, diferentes deidades a la cultura israelita, principalmente al dios Baal, que de alguna manera superaba en ese momento a Dios en cuanto a la adoración que recibía por el pueblo de Israel, quien apartó totalmente su vista. Y en este contexto que ya en el tercer año Dios anuncia y habla con Elías y Elías toma una decisión y va y convoca al pueblo según lo que le había dicho Dios, convoca al pueblo, convoca al rey y convoca a los profetas de Baal para hacer una clase de sacrificio, en una clase de competencia, en un concurso, al igual como, no sé, lo haría Don Francisco, me imagino yo, para elegir al Dios verdadero. Y la Biblia es bastante explícita de cómo lo hace, porque lo que deberían hacer, lo que debían hacer tanto los profetas de Baal como Elías era hacer un sacrificio y este debía aprenderse y comenzar de una forma sobrenatural, prácticamente que era cayendo fuego del cielo para que comenzara sin intervención humana. Entonces los profetas de Baal hacen todo su rito y la Biblia explica algo muy brígido lo que cuenta acá, porque cuenta de que los profetas de Baal se hacían cortes con cuchilla y con espada y quedaban totalmente ensangrentados su cuerpo para lograr lo que ellos querían, que era que se prendiera su sacrificio. Y Elías un poco ve que no pasa nada y se empieza a burlar de ellos y le dice: hágalo más fuerte, quizás su Dios está en el baño y no los escucha, está haciendo su necesidad, y dice algunas versiones. Y en este punto ya cuando Elías se pone un poco más serio y comienza a fabricar el lugar donde él va a hacer su sacrificio, monta todo, y dice la Biblia que él hace una zanja y la llena con agua alrededor de este sacrificio y pone un toro encima. Y él empieza a orar a Dios y le dice que era el momento en que él debía manifestarse para que el pueblo finalmente se diera cuenta quién era el verdadero Dios. Y así lo hace Dios. Y cae fuego del cielo y la Biblia es tan clara en este sentido que cuenta de que fue tanto la llama de fuego que cayó del cielo, que prendió este sacrificio que incluso
secó esta zanja con agua. El pueblo de Dios automáticamente se postró al suelo y reconoció cuál es el verdadero Dios. Y Elías en ese momento manda a matar a los profetas de Baal. Algo que incluso para la cultura de hoy en día es algo totalmente cruel, pero algo normal durante ese periodo histórico. Ahora, durante el mismo día también la Biblia nos cuenta de que él manda a decirle directamente al rey Acab que vaya a su casa, a su castillo, me imagino yo, que coma, beba porque iba a caer agua. Y el rey parte con su carruaje, creo yo, con sus soldados. Y Elías parte al monte a orar. Y en ese tramo él ora 7 veces, dice la Biblia. Y finalmente Dios le responde. Y ahí en ese momento termina lo que es la lluvia. Y la Biblia también especifica un poco más adelante, también en el capítulo 18, de que Dios le dio una energía especial a Elías para que corriera de tal manera que alcanzó y pasó al carruaje del rey Acab. Imagínense el día que estaba teniendo Elías. Primeramente había demostrado en el nombre de Dios quién era el Dios verdadero al pueblo de Israel que había dado vuelta la espalda. Mató a sus enemigos, a los profetas de Baal, y también terminó con la sequía, y de alguna manera tenía esta habilidad que Dios le dio de correr rápido, prácticamente como si fuera a un flash, no sé. Imagínense el día que estaba teniendo Dios. Y el punto que me llama la atención los encontramos en un capítulo más adelante, en el capítulo 19, que dice así. En 1 de Reyes, capítulo 19, versículo 1, dice: Cuando Acab llegó a su casa le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces vemos acá en esta historia que Elías, luego de haber tenido ese gran día, de haber hecho todas esas situaciones con un propósito totalmente divino, al primer momento de tribulación, Elías se asusta y arranca después de todo lo que vivió. Y luego la historia continúa en los versículos más adelante, en especial en 1 de Reyes 11:16, que vamos a leer, y dice así: El Señor le dijo: Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tremenda, que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que daba con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Moala, para que tome tu lugar como profeta. Entonces en esta historia encontramos que Elías se había escondido, y la misma Biblia cuenta en el mismo capítulo 19 que estuvo 40 días y 40 noches en un viaje en el que Dios lo alimentó y le proveyó durante ese momento. Y luego Elías un poco empieza a cansarse de esta situación. Y empieza a sacarle incluso a Dios en cara su situación, que él había hecho tantas cosas, pero que finalmente el pueblo seguía con la situación. Y lo que me parece más importante e interesante en este versículo es que en ningún momento Dios le reprocha esta situación. Al contrario, Él entrega un nuevo propósito, una nueva meta, nuevas acciones para seguir bajo su mando, cosas que hacer. Y yo hago un parangón un poco con la vida de nosotros en las tribulaciones, en que cada uno de nosotros ha visto cómo Dios ha actuado de alguna u otra manera en un plano familiar, laboral, personal, no sé. Cada uno tiene sus historias en que Dios ha trabajado en la vida de cada uno.
Y en esta situación que estamos viviendo, como es esta cuarentena, en la situación que estamos viviendo, em, un poco yo pienso en que somos algo como Elías, en que nos asustamos y es normal, porque es normal asustarse. Pero tampoco tenemos que dejar de olvidarnos de las cosas buenas que Dios alguna vez ha hecho por nosotros. Y como también Elías, el Señor no nos va a dejar desamparados. Al contrario, Él va a estar con nosotros y no nos va a reprochar nuestra actitud. Al contrario, Él nos va a entregar un mensaje de amor, quizás de corrección, para mejorar, pero también un mensaje con propósito a nuestra vida, que me parece que es lo más importante. Pero para esto nosotros tenemos que también cultivar esta relación. Si nos estamos dando cuenta que nuestro espíritu va enflaqueciéndose, si estamos teniendo miedo, bueno, entonces informémonos con lo justo y necesario. No nos informemos con sobreinformación. Leamos la Biblia, instruyámonos más, oremos. Estas acciones que le comenté anteriormente son acciones que nos ayudarán a crecer nuestro espíritu y en poner la vista en Dios primeramente y no en lo que nos dice el hombre, no en lo que nos dice la situación en la que estamos viviendo. Así que yo lo motivo a usted que quizás está viviendo un momento de dificultad, de cansancio espiritual, emocional, físico, a que pongamos nuestros ojos en Dios primeramente. Y también a ser responsables. Es importante que usted mantenga lo que es la cuarentena, también dependiendo de su contexto. Sea cuidadoso y sea responsable con usted y con las demás personas que viven con usted o a su alrededor. Entonces, este es el mensaje que Dios quería entregarle hoy día. Espero que le haya bendecido a cada uno de ustedes. Les mando un abrazo acá, a la distancia desde mi casa. Que el Señor los bendiga, el Señor los guarde y espero poder verlos cuando termine esto para poder adorar a Dios cada uno como a nosotros nos gusta y tener esos momentos de comunión que son tan característicos de nosotros. Un abrazo, cuídese, sea responsable y que el Señor los bendiga en donde esté.